Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré. Cuando la gente del mundo se entera que uno se hace cristiano, algunos comentarios son muy crueles. Dicen, por ejemplo, ya te has hecho evangélico, allá te van a trasquilar, te van a quitar toda tu lana, ¿no es cierto? Entonces, la gente piensa que en las iglesias cristianas o evangélicas les quitan su dinero. Entonces, debemos preguntarnos qué piensa la Iglesia de Cristo con respecto al diezmo y la ofrenda. Debemos preguntarnos, y nosotros como Iglesia de Cristo debemos tener muy en claro el concepto de Dios con respecto al diezmo y la ofrenda. El título del estudio en esta mañana es Diezmo u ofrenda, respuesta bíblica para la Iglesia de Cristo. Así que les pido, por favor, pongan mucha atención para que usted pueda defender y sepa responder claramente a las personas que le pregunten. En la Biblia existen dos sistemas religiosos bien definidos. Hay dos sistemas religiosos. El primero es el Antiguo Pacto. Es cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Es el primer sistema religioso. El segundo sistema es el Nuevo Pacto. Es lo que ahora conocemos como el pacto con la iglesia. La iglesia de Cristo obviamente está en el segundo. Ahora bien, entendamos bien esto. En el Antiguo Pacto, mayormente en el Antiguo Testamento, usted puede revisarlo en su Biblia, incluía muchas leyes específicas, como por ejemplo el sacrificio de animales. Si usted revisa las escrituras antiguas, Dios les daba leyes para que ellos sacrifiquen animales. Había comida prohibida también. No se podía comer armadillo, no se podía comer puerco, mucho menos cuy. Era prohibido en el Antiguo Testamento. Había 7 fiestas que debían cumplir todos los judíos, 7 fiestas: la Pascua, el día de Pentecostés, día de expiación, día de trompetas. Ellos debían celebrar fiestas y de hecho lo querían hacer algunos cristianos ahí en Colosenses capítulo 2 y les dicen, no, ya no estamos en esas fiestas. También había un grupo de sacerdotes de la tribu de Leví que tenían que vestirse como sacerdotes, utilizaban inciensos y también tenían rituales especiales. En el antiguo pacto también se adoraba con instrumentos musicales como mandamiento. Se le adoraba a Dios en ese tiempo con instrumentos musicales. En el antiguo, también el antiguo pacto, encontramos el mandamiento de la circuncisión. Todo varón al 8º día de nacido tenía que ser llevado al sacerdote y le hacían una operación en el prepucio, la circuncisión. Pero también en el antiguo pacto había el mandamiento del diezmo obligatorio. Hoy vamos a hablar del diezmo obligatorio que tenían los israelitas. Ahora, hay mucha confusión en los grupos religiosos y sectas. Hay muchísima confusión. De tal modo que usted encontrará un grupo de religiosos que guardan el día sábado. Dicen, no trabajo el sábado, confundiéndose con las leyes del Antiguo Testamento. Otros dicen, no hay que comer ciertas comidas y se abstienen de diferentes comidas. Muchos adoran con instrumentos de música. Usted ha mirado grupos religiosos que lo hacen con instrumentos musicales. Muchos de ellos también exigen el diezmo y ellos dicen que deben dar el 10% de los ingresos económicos que tienen las personas. De hecho, hay un famoso sobrecito
En ese sobre, los feligreses deben meter ahí el 10% de lo que ganan. Por ejemplo, si tiene un sueldo de $1,000, tiene que colocar $100 mensuales ahí. Eso hacen muchos grupos religiosos. Pero en la Iglesia de Cristo no practicamos ninguna de las leyes del antiguo pacto. ¿Sí? La Iglesia de Cristo no practica el diezmo. La Iglesia de Cristo practica la ofrenda voluntaria y de eso vamos a desarrollar en este estudio. Pregunta que voy a hacer. ¿En qué consistía el diezmo? El diezmo, como lo dije, 10 tiene que ver con el 10%. Pero quiero que usted lo entienda muy bien. Era el 10% de la producción del campo. El 10%. ¿Sí? No era dinero. Era producto del campo. Ya lo vamos a desarrollar más adelante aprovechando los textos bíblicos. Había 3 tipos de diezmos. ¿Cuántos diezmos había? 3. O sea, no era solamente un diezmo, eran 3 diezmos. Y por favor, le pido que saque su libreta, sus apuntes, porque vamos a aprender los 3 tipos de diezmos que tenían los judíos. Vamos con el primero, Números capítulo 18, versículo 21. Números capítulo 18, versículo 21. Rapidito. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 18, versículo 21. Ok, vamos a esperar que todos los tengan. Este es el primer tipo de diezmo que practicaban los israelitas. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. El diezmo, hermanos queridos, se entregaba anualmente a los levitas. ¿Sabe por qué se entregó anualmente a los levitas? Primero, ¿quiénes son los levitas? Israel tenía 12 tribus. Cuando Dios decide dar Canaán, la tierra prometida, Dios les divide el territorio en 11 partes, no en 12, en 11 partes. Y alguien se preguntará, ¿por qué? Porque Dios quería que una tribu, la tribu de los levitas o la tribu de Leví, ellos reciban el 10% de sus hermanos, es decir, de las 11 tribus. Entonces, anualmente, esto era cada año, hermanos queridos, cuando había tiempo de cosecha, cuando había tiempo de producción, las tribus debían apartar el 10% de su producción. Y estamos hablando, hermanos queridos, un diezmo obligatorio que consistía en grano, en aceite, en vino y en ganado. Cada año, por ley, los israelitas obligatoriamente debían entregar, no dinero, eso quiero que entienda muy bien en esta mañana, sino la producción física, el grano debía ser entregado a los levitas porque ellos no recibieron heredad. Ellos no podían trabajar sus tierras porque no las tenían. Amén. Segundo diezmo, y este le vamos a llamar el diezmo festivo o de reunión, también anualmente. Deuteronomio 14, 23. Deuteronomio, en su Biblia, por favor, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Es el 5.º libro del Pentateuco. Se llama Pentateuco a los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia. También se llamaba la Torá. La Torá. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Es decir, que nacía la primera cría, esto es para Dios, decían, vamos a dar el 10%, esta primicia le pertenece a los
levitas. Producía el campo. Esto es para los levitas. Y esto, hermanos queridos, este diezmo, era otro diezmo, el segundo diezmo que estamos estudiando, era utilizado para celebrar las fiestas del Señor, las 7 fiestas, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, eran llevados a cabo con este diezmo. Esto debía ser llevado a Jerusalén y se utilizaba para comer, compartir. Y el objetivo de este diezmo festivo, era para alegrarse en la presencia de Dios. Recuerden que las fiestas se hacían los sábados. No se debía trabajar. Entonces ahí se comía y había mucha abundancia y comida. Si el viaje era largo para llegar hasta Jerusalén, ¿sabe lo que se hacía? Se vendía en el puesto, se vendía donde ellos estaban. Vendían las primicias, los diezmos, y con ese dinero no lo entregaban directamente a los levitas, no le entregaban. Llegaban y compraban de nuevo. Ese era el gran negocio de Caifás que tenía al lado del templo, con los cambistas, con las ovejas ya aprobadas. Entonces ahí había un negocio que el Señor desaprobó, luego tirando con enojo todos y purificando el templo. ¿Se acuerda cuando él agarró un látigo? Bueno, entonces este sería el segundo diezmo. Tercer diezmo. Este era un diezmo para los pobres. Y este diezmo no era cada año, era cada 3 años. Y le voy a pedir en Deuteronomio, capítulo 14, que me acompañe, por favor. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 al 29. Este era el tercer diezmo y no se hacía cada año, sino cada 3 años. Y dice el texto, Deuteronomio 14, 28 y 29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, nos saltamos un poquito, y el extranjero, el huérfano y la viuda, más adelantito, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga. Cada 3 años. Cada 3 años, hermanos queridos, las personas sacaban el diezmo para algunas personas. Y si usted se da cuenta, ¿quiénes son? Los levitas. Bueno, ellos ya recibían el diezmo. Pero también los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Este era un diezmo social. En preocupación de la gente pobre. En preocupación de la gente vulnerable. Como las viudas y los huérfanos y también los extranjeros. Si usted se dio cuenta, hermanos queridos, en total tuvieron 3 diezmos. Y si hacemos cuenta, a ver, tenemos un diezmo de 10%, otro diezmo de otro 10%, y cada 3 años 10%. Entonces podemos dividir 10% para 3, tenemos 3.33 más 10, sería 23.33% que ellos daban cada año. Alguien se preguntará, ¿es bastante? Sí, es mucho, pero lo hacían porque así se administraba toda la nación. Era el porcentaje de producción que cada año los israelitas daban a sus hermanos levitas y también para la caridad. ¿Se da cuenta? Muy parecido a los impuestos que nosotros pagamos en un país. Entonces, le pido, por favor, vamos un ratito a Números 18, 21 y vamos a aclarar algunas otras cosas. ¿Sí? Números 18, 21, y quiero establecer algunos puntos doctrinales del diezmo en el antiguo pacto. ¿Sí? Números 18, 21. Algunos les veo sin Biblia. ¿Qué pasó? Estamos en campaña de traer la Biblia. Hay que traer su Biblia, su libreta de apuntes, venir preparados desde la casa para estudiar la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, por favor, hable conmigo al final, le vamos a obsequiar una Biblia. Si no tiene, no si se olvidó, por favor. Números 18, 21.
A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, vamos a sacar algunos puntos de este texto. El diezmo era para la tribu de Leví. Hoy tenemos levitas, ya no tenemos. Estamos en otro pacto. Estamos en el tiempo de la iglesia. Luego, los diezmos no eran productos. Bueno, no eran dinero, eran productos. No era dinero. Número 3. Habían 3 tipos de diezmos. 3 tipos de diezmos que sumaban un 23.33%. Y era parte de la ley de Moisés, no parte del evangelio. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí lo que hacían los israelitas? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la ofrenda. Vamos a aprender ahora de la ofrenda que es practicada por la Iglesia de Cristo en el Nuevo Pacto. ¿Están listos? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Este texto generalmente se lee cuando vamos a participar de las ofrendas aquí en la congregación. Vamos allá, por favor. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Voy a esperar que todos lo tengan porque esto es muy importante, hermanos queridos. Muy, pero muy importante. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Ok, dice el texto, en cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí es lo que vamos a aprender de una sola vez, hermanos queridos. ¿Para quién ha sido la ofrenda? Para los santos, no para el pastor. A veces se ha confundido esto y ha causado muchos problemas. Hay mucha gente que ha llegado a la iglesia de Cristo y ha dicho, a mí me han robado mucho dinero. ¿A qué se deja robar? Porque, hermanos queridos, cuando uno conoce la palabra de Dios va a entender cuál es el propósito de la ofrenda. Es para los santos. Obviamente, este dinero va a ser administrado por los pastores, diáconos de la congregación. Obviamente que tiene que ser administrado por ellos, pero ¿para qué tiene que ser administrado? Va a ser administrado para el trabajo que se realiza en la iglesia. Por ejemplo, se va a ser utilizado para el evangelismo y las misiones. De hecho, las Biblias que les estoy ofreciendo hace ratito son compradas con la ofrenda. ¿De acuerdo? También, número 2, es utilizada para la ayuda a los necesitados. Y hemos visto este ejemplo en la segunda carta de los Corintios, que puede ser utilizada la ofrenda para ayudar a los necesitados. Hay gente que por circunstancias mayores, catástrofes, situaciones de enfermedad, viudas que no tienen realmente familiares quienes ayuden, situaciones adversas, difíciles, que ahí actúa la iglesia. No para los que no quieren trabajar, porque el apóstol Pablo dice, el que no trabaja tampoco coma. Nosotros, hermanos, no damos dinero a personas que no les gusta trabajar, a personas que les gusta solamente recibir. No. Tenemos que enseñar a la iglesia que los hermanos debemos ser trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero debe ser utilizado para los necesitados, gente que realmente no puede hacerlo. Y en la iglesia, hermanos queridos, hemos tenido la bendición de tener buenos diáconos que han entregado el dinero de acuerdo a la necesidad. Hay gente que ha sufrido enfermedades, ha sufrido cirugías y no ha podido trabajar, o obviamente se recurre a más gastos, pues la iglesia siempre ha ayudado. También, hermanos, la ofrenda puede ser utilizada para financiar a evangelistas, predicadores, pastores que trabajan al tiempo completo en la congregación. Entonces, de esa manera, los santos son beneficiados. ¿Por qué?
porque la ofrenda es utilizada para el trabajo para la iglesia. La ofrenda también puede ser utilizada para el mantenimiento del edificio. ¿Se acuerdan que estaban hace poco las lámparas quemaditas? ¿Qué se hizo aquí? Se mandó a reparar. Se podría haber comprado nuevas, pero mire esa administración. Se está arreglando. ¿Para qué? Para tener todos una comodidad. Ventiladores, internet. Ahora mismo se está transmitiendo por streaming la clase que estamos teniendo en este momento. De repente se rompen sillas. Material para los niños. Material para los jóvenes. Comida. ¿Se acuerda que hace poquito nos fuimos hasta dónde nos fuimos? Al Culto Unido, ¿verdad? ¿Y con qué se gastó eso? Con las ofrendas. Ahora, esto es muy importante, hermanos queridos. Hay proyectos, hay situaciones que se necesita dinero. Y si usted quiere saber más de nuestros proyectos, pues hable con nosotros. Hay muchos proyectos que nosotros tenemos y es muy interesante, dice en el capítulo 16, versículo 1, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Esto qué significa? Que es un mandamiento para todas las iglesias. No es solamente para la iglesia en Corinto, no. De la misma forma que practicaban las iglesias de Galacia en ese tiempo, también practicaba la iglesia de Corinto y nosotros hemos tomado ese ejemplo y también nosotros lo hacemos. Es un mandamiento, hermanos. Versículo 2, ¿cada cuánto se debe hacer? Ahí está, cada primer día de la semana. Cuando los judíos tenían su religión, ellos el mejor día, el día principal era el Sabbat, era el séptimo día de la semana. Pero desde que se estableció el nuevo pacto y el Señor Jesucristo resucitó el día domingo, desde ahí la iglesia de Cristo practica las reuniones el día domingo. Lo dice Hechos capítulo 20, versículo 7, no lo abra. Hechos 27 dice que los discípulos se reunían para partir el pan, la Santa Cena. Y también el primer día, como lo dice en el versículo 2, era considerado para recoger las ofrendas. Cada uno de vosotros, ¿eso qué significa? Que nosotros debemos aprender a ofrendar cada uno. Cada uno de vosotros. Eso significa que, hermanos queridos, nosotros debemos ofrendar como esposos los dos. ¿Estamos de acuerdo? Desde la casa. Ojalá desde cuando usted reciba sus ingresos. Y a proyectarse y decir, esto voy a apartar para la iglesia. Esto es para la iglesia. Eso se llama ofrenda económica. ¿Qué lo practicamos la iglesia de Cristo? Cada uno. Mis hijos todavía no reciben mesada. El Santiago y la Abigail. Ya quieren ya. Pero todavía les damos todo lo necesario. No necesitan todavía mesada. De vez en cuando yo le doy a mi hijo por ahí para que haga sus negocios. Pero muy poquito, muy poquito. Pero va a haber el momento que yo voy a darle una mesada semanal. ¿Por qué semanal? Para que aprenda a ofrendar. Yo le voy a decir, mira, estos son tus $5 semanales. Tienes que administrarlos correctamente. Y ojalá más adelante tengamos clases de economía, hermanos. Queremos dar clases de economía aquí en la congregación porque hay muchos problemas económicos, porque ya llega el día 5 y se acabó el sueldo. Es porque hay una mala administración. Algún momento vamos a dar aquí en la congregación. Si quieren, hermanos, esas clases de economía, la vamos a dar en la iglesia algún momento. ¿Sí? Solamente estamos esperando autorización de los pastores, diáconos para hacer esas clases. Entonces yo le doy a mi hijo los $5, le daré, todavía no le doy, con el propósito de que él aparte algo según haya prosperado. Entonces desde pequeñitos, mire, apartan un poquito para ofrendar. Hicieron ese experimento aquí en la clase de niños y les dijeron que deben ofrendar a los niños. Y llegó un niño con una funda de monedas de 1 centavo y de 5 centavos, sacando aparte para Dios. Y eso es bonito, y eso es bueno.
de que apartemos algo para Dios. Pero, hermanos queridos, tiene que ser según haya prosperado. En la iglesia de Cristo no hablamos de porcentajes. Hablamos de cómo Dios le prosperó, va a ofrendar. Es la voluntad, es la generosidad de cada uno. No es una cantidad física, por si acaso. No es una cantidad fija. Es una cantidad de generosidad. Ahora, mire lo que dice el texto. Según haya prosperado, guardándolo. Esta palabra guardándolo, subráyele, por favor, porque es demasiado importante en la iglesia de Cristo, guardándolo. La palabra guardándolo viene del griego tesaurizo. Tesaurizo. ¿A qué le suena tesaurizo? Póngale una A antes, ateurizo, atesorar, que significa literalmente guardar, preservar, atesorar con un propósito sagrado. Entonces, la iglesia de Cristo aquí en Pilanquí decidió establecer un ministerio de tesorería. Por si acaso, el ministerio de tesorería tiene a 2 diáconos y un hermano de la iglesia en esta congregación. ¿Cuál es el objetivo de tener esa tesorería? Administrar correctamente, atesorar, guardar. Por si acaso el dinero no se da al que pide. Quiero esto, tome. Quiero esto. No. Ese dinero es bien administrado. Tenemos un reglamento. Imagínense cómo estamos organizados. Que tenemos un reglamento de cómo se dan las ayudas, de cómo se gasta el dinero. Si una persona muere, ¿cuánto se da? Si una persona, ¿cuánto se da a la familia? Si una persona se enferma de tal enfermedad, ¿cuánto se da? Si una mujer va a dar a luz, ¿cuánto se da? Todo está bien organizado de tal forma que ese dinero está atesorado. Por ejemplo, si alguien viene y nos pide un dinero, tienen que hablar con los diáconos de la congregación y ellos tienen la forma correcta de cuidar ese dinero. ¿Sí? Es decir, que a los diáconos no le meten gato por liebre, se podría decir, ¿no? Sino que eso está bien cuidado. Y de hecho, cada domingo, ustedes, no sé si se han dado cuenta, cada domingo pasan 2 hermanos y empiezan a contar el dinero. Cuentan el dinero y eso es registrado ahí en un cuaderno. Y si usted quiere ver el cuaderno, ahí está el cuaderno. Entonces, de tal forma de que cada 3 meses la iglesia de Cristo recibe un reporte, luego de haber ese reporte sido aprobado por los ancianos. Así que es muy importante, hermanos queridos, entender esto, que la ofrenda está bien cuidada. Obviamente esto no se hace en todas las iglesias, pero se debería hacer. Si usted está escuchando este video y usted pertenece a alguna iglesia de Cristo, pues coméntele esto porque es muy importante, porque es un buen ejemplo para llevar las cosas como se debe. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Muy bien. Para los que están otra vez buscando, era a continuación nomás. Estábamos en primera, la siguiente, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Ok. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Este es un principio. No es lo mismo sembrar una arroba de frijoles o frijoles que unos 10 quintales de frijol. O sea, obviamente va a tener mayor producción. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Es decir, hermanos queridos, si a usted le va bien, tiene que ser generoso. Y si a usted no le va tan bien, también debe ser generoso. ¿Sí? Pero, ¿cómo se mide la generosidad? Por si acaso, la ofrenda no es obligatoria, pero sí es un mandamiento. O sea, no es obligatorio la cantidad, pero usted debe darlo
¿Cómo sé la cantidad? De acuerdo a lo que usted propone en su corazón. ¿Sí? En alguna ocasión, nosotros teníamos un trabajador ahí en la mecánica, un colombiano. Y este colombiano dice, voy a decirle al cliente, cuando me diga cuánto es, voy a decirle su generosidad. Cuando a uno se les dice su generosidad, algunos son y dan bonito, ¿no? Y le dice, ¿cuánto es? Porque era un arreglo pequeño. Su generosidad, le dice el colombiano. Y le da unos centavos. Qué poca generosidad, le dice. Qué poquita generosidad que ha tenido. Bueno, hermanos queridos, yo creo, hermanos, que nosotros debemos tener buena generosidad. ¿Cuánto ha hecho Dios en nuestra vida? Ha hecho muchas cosas buenas. Amamos la obra de Dios, el evangelismo, las misiones, que más personas conozcan a Cristo. Pues debemos ofrendar. Actualmente, la Iglesia de Cristo en Pilanquí no está financiando a un predicador tiempo completo. Mi sueño personal, y creo que también de los pastores, evangelistas y diáconos, es que haya la cantidad de dinero suficiente para pagar a más evangelistas a tiempo completo, más predicadores a tiempo completo. ¿Para qué? Para que nosotros nos expandamos más, seamos más grandes en número, y también para que esos predicadores puedan llegar a las casas de todos. Actualmente la Iglesia de Cristo en Pilanquí tiene 182 miembros. Esa es la cantidad exacta de miembros. Más adelante vamos a hacer una encuesta y vamos a tener un censo completo de cuántos hermanos tenemos, pero ese es el último dato, 182. Y la verdad es que no nos alcanzamos para todos. Y necesitamos en algún momento llegar a tener el sustento para más personas. Entonces, ¿hay que ser generosos? Sí, hay que ser generosos. Mire, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí está el mandamiento, no con tristeza. O sea, no tiene que agarrar el dinero, dice, ay, qué dolor, ¿no? Cómo se me caen mis ofrendas. No debe ser esa tristeza, ni tampoco por necesidad. No se sienta obligado a ofrendar, hermanos. ¿Qué ama Dios? Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Este es el mandamiento de Dios. Yo tengo confianza de predicar esto porque Dios ha establecido este mandamiento y lo tenemos en las Escrituras. Si va a ofrendar, délo alegremente, con alegría. Por eso cuando recojan la ofrenda vamos a ver la cara que pone usted. Si usted está alegre, sonriente, lo mejor que se puede hacer. Feliz de ofrendarle al Señor. Pero hermanos queridos, quiero aclarar algo. Muchos de nosotros estuvimos en otra religión. Yo estuve en una religión donde se recogía la limosna. Y la limosna tiene este sentido, hermanos. ¿Van a recoger la limosna? Mete la mano en el bolsillo. Ocultamente deja caer las monedas más grandes dentro del bolsillo para que sobren las más pequeñas. Y se ponía, ¿verdad? ¿Sí o no que era así? En la religión que nosotros teníamos antes, era así. Se daba lo que sobraba en el bolsillo. Lo del vuelto del pan, prácticamente. Yo quiero decirles que la ofrenda no es una limosna, por si acaso. La ofrenda no es lo que me va a salir del bolsillo. La ofrenda es una decisión espiritual y económica planificada desde la casa. Usted debe hablar con su esposa y decirle cuánto vamos a dar de ofrenda. Ok, vamos a dar tanto. Es una decisión personal. Entonces, desde allá ya viene preparado. Por eso, hermanos queridos, no sería bueno que diga, deme el vuelto, ¿no es cierto? Porque a algunos sí les pasa, ¿no? Bueno, en alguna ocasión lo he visto, pero deme el vuelto, dice, quiero ofrendar tanto.
es mejor venir preparados. Ni tampoco ese momento sacar ahí el dinero y a escondidas, ¿no? A ver el billete, aplastando todo y sacando con las justas del billete que vamos a ofrendar, ¿no? Tiene que ser preparado. Guárdelo en un bolsillo especial. Si usted tiene un terno, bueno, este bolsillo es para las ofrendas. Aquí lo voy a colocar. ¿Para qué? Para que haya una planificación. Porque es un mandamiento, hermanos. Lo que podemos entonces concluir, hermanitos queridos, es que el diezmo fue una ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. No es para la iglesia. El diezmo fue producto, no dinero. El cristiano debe ofrendar hoy en día. Hoy debemos ofrendar, pero debemos ofrendar con responsabilidad, con planificación, pero también con generosidad. Amén. La ofrenda no es una limosna, sino una muestra de gratitud y compromiso con Dios. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Nos ha dado mucho. Incluso ha ordenado la vida de muchos hermanos. Dios ha trabajado mucho en nuestra vida. Trabajemos también conjuntamente para expandir el evangelio. Si queremos ser más grandes aquí en Pilanquí, necesariamente necesitamos recursos. Y dentro de esos recursos está el recurso económico. Sería excelente, hermanos, de que la iglesia financie 2, 3 evangelistas. ¿Se imagina 3 evangelistas a tiempo completo lo que puede pasar? Va a haber más crecimiento espiritual. ¿De quién depende también? De nosotros. Obviamente hay que hacerlo atesorando, cuidando esa ofrenda, porque es para los santos. A mí me da mucho temor cuando hablo del dinero, hermanos. ¿Sabe por qué me da temor? Porque en el libro de los Hechos se registra una historia de Ananías y Zafira. Ellos tomaron decisiones financieras equivocadamente. ¿Y cómo terminaron? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató. Afrentaron contra el Espíritu Santo. Si alguien, hermanos queridos, si alguien utiliza el dinero de la iglesia de manera fraudulenta, mintiendo, está enfrentándose con Dios. Si alguien está utilizando el dinero de la ofrenda para robar, para engañar, o sea, y toma ese dinero de manera ilícita, Dios lo va a castigar. Y no piense, me da miedo la muerte física, no piense en eso. Piense en el infierno. Eso es grave, hermanos. Por eso hay que cuidarse mucho, hermanos, de esto del dinero. Y yo le tengo mucho respeto a las ofrendas de Dios. Acuérdese que Dios ama al dador alegre. Y la iglesia necesita el recurso económico también para que haya un crecimiento. Es una ayuda muy grande que tiene la iglesia. ¿Sí? Debemos evitar esa confusión. La gente les espanta. Algunos pastores que saben a veces tal vez por falta de conocimiento, les espantan a los miembros de sus congregaciones evangélicas, yo no sé qué congregación, y les dicen, mira lo que dice Malaquías capítulo 3, no le robes a Dios. Pero eso es para los israelitas. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros ya entendemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ya nosotros sabemos defendernos bíblicamente. Entonces, hay pastores que sí quieren el dinero de la gente y empiezan a asustarles a la gente que no conoce. Pero quiero terminar con esto. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de ofrenda y sacrificio. ¿Cuál sería la diferencia entre ofrenda y sacrificio? Ofrenda es dar, pero sacrificio, el costo. ¿Se da cuenta? Es el costo. Los antiguos, los israelitas, cuando daban un sacrificio, entregaban una oveja y la oveja costaba. Y al entregar la ofrenda era sacrificarse, incluso económicamente. Pero pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Él
dio su vida completamente. Se sacrificó en la cruz del Calvario. Ese es nuestro mayor ejemplo de ofrenda. Entonces así nosotros debemos aprender y dar con amor, con fe y entrega. Porque la ofrenda sí es un mandamiento para la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré.